No soy de La Habana. ¿De qué parte? Soy del centro, de Villa Clara. Ahí está Santa Clara, que es la ciudad del Che, donde están los restos del Che. Ajá. Y de esa provincia yo soy de otra ciudad que no es la capital, que se llama Placetas. Ahí de esa ciudad, que es prácticamente una ciudad como más campo, por decirlo de alguna manera, de ahí soy. O sea, vengo de un lugar como ni siquiera tan central como es La Habana. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Lázaro Abraham es cubano y apasionado de la literatura. A través de sus canales digitales ha encontrado un espacio para educar a las nuevas generaciones sobre el poder que hay dentro de los libros, compartiendo datos curiosos, enseñanzas y demás en formato de video. En los libros está la sabiduría de toda la historia, y Lázaro, como apasionado de la lectura, está ayudando a jóvenes a enamorarse de las distintas historias que están allá afuera. El friki de los libros, como es su perfil en las distintas redes sociales, reúne a decenas de miles de seguidores con las cuales interactúa para enseñar, entretener y retar a seguir educándose a través de cada página que vas pasando en una nueva lectura. Vamos a ver este episodio. Gracias por estar por acá otra semana más con nosotros. Bienvenido si eres nuevo por esta comunidad. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por querer apostar y seguir en ese camino tuyo de desarrollo profesional y personal. Por supuesto, también tengo que decirte que si eres nuevo, recuerda que nos puedes encontrar en todos lados, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram, como Personal Upgrade Academy. Y muy importante, suscríbete a los canales y comparte los contenidos que encuentres aquí de valor, porque así como te ayudan a ti en tu camino personal, también pueden ayudar a otra persona. Con eso dicho, vámonos al episodio de hoy. Estoy muy feliz por acá de recibir Lázaro. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por venir acá a compartir con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que lastimosamente creo que no es tan popular, por así decirlo, pero creo que hay mucho trabajo por hacer ahí y creo que es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero que es algo que tiene un valor invaluable, incalculable, y por supuesto que tengo muchas ganas de conocer tu historia de por qué tienes la fascinación que tienes por este tema, ¿no? Pero antes de entrar en materia, antes de entrar al núcleo, hay otro tema que quiero entender primero. Sé que eres cubano de nacimiento, sí, ¿cierto? Cubanísimo. De La Habana, Cuba. Por cierto, visité La Habana, Cuba hace un par de años y es un lugar mágico que he sorprendido, la verdad. Sí, La Habana es brutal. Es espectacular, es lindo, la gente es alegre, la gente me recibió con los brazos abiertos. Yo me quedé en casa con cubanos, o sea, no me quedé en hotel, sino que me quedé en casa con cubanos. Y fue una experiencia maravillosa, pero algo que quiero entender para conocer es, sé que llegaste a Panamá hace no mucho, hace año y medio. Hace un año y medio, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo terminas parando tú aquí en Panamá? Bueno, yo llegué a Panamá por primera vez en el 2019. Ok. Ese fue mi primera llegada a Panamá. Prepandemia. Sí, prepandemia. Y llegué fue prácticamente por un milagro. Fue porque la universidad consiguió una beca en el IFARU, acá en Panamá, para personas extranjeras que vinieran de intercambio a estudiar acá en Panamá. Okay. Entonces yo vine durante mi carrera, cuando estaba en cuarto año, y vine a estudiar acá un similar a mi carrera, porque mi carrera no existe acá en Panamá, y entonces es como lo más similar que se encontró. ¿Cuál es la carrera que estudiabas allá? Yo estudié Filología Hispánica. Filología Hispánica. Eso es ya un dinosaurio. Eso es algo en peligro de extinción. Sí, yo dije, ¿cuál de estas carreras es la que me va a mantener pobre toda la vida? Pues esta. Esta es la que yo escojo. Ok. Y bueno, en realidad no ha sido así. Y de eso un poco de lo que vamos a hablar también. Pero yo acá lo más similar que tiene es como una licenciatura en español. Pero en realidad eso se queda como corto al lado de todo lo que estudia la filología, que es un campo mucho más amplio. Okay. Entonces, vine en el 2019, estuve 6 meses, estudié un semestre, y yo la verdad me enamoré de Panamá y yo quería regresar a Panamá. Okay. Y regresé a Cuba con la intención de volver a Panamá en cuanto me graduara de la carrera, en cuanto tuviera oportunidad nuevamente. Pero llegó pandemia. Y llegó también una serie de cuestiones también relativas a mi pasaporte, cosas burocráticas, y yo no pude regresar a Panamá hasta noviembre de 2021, sí. Okay. Sí, 2021. Casi 2 años después. Casi 2 años después. Tengo 2 preguntas ahí antes de avanzar.
Previo a tu experiencia en Panamá que consigues esa beca con el IFARU, ¿habías salido antes de Cuba? No, nunca había salido de Cuba. Nunca había salido a Y Cuba. el único país que he visitado en el mundo ha sido Panamá. Ok, bueno, aterrizaste en un gran lugar porque Panamá es una joya, ¿verdad? Y espero que te hayan recibido con los brazos abiertos. Ok, no había salido no había salido de Cuba. ¿Eres de La Habana o de dónde eres? No soy de La Habana. ¿De qué parte? Soy del centro, de Villa Clara. Ahí está Santa Clara, que es la ciudad del Che, donde están los restos del Che. Ajá. Y de esa provincia yo soy de otra ciudad que no es la capital, que se llama Placetas. Ahí de esa ciudad, que es prácticamente una ciudad como más campo, por decirlo de alguna manera, de ahí soy. O sea, vengo de un lugar como ni siquiera tan central como es La Habana. Como La Habana, o sea, sino de una parte más rural de Cuba. Exacto. ¿Sí estabas estudiando en La Habana? No, estaba estudiando en mi misma provincia. Placetas. Sí. Esa carrera se estudia, de hecho, en 3 universidades en Cuba. Ya. No es en una sola tan siquiera, en 3 universidades se estudia. Y mi segunda pregunta va justamente por eso. Explícame un poquito en palabras de mortales, ¿qué es filología? Un filólogo es un especialista en lingüística y literatura. Eso es como lo más sencillo, te lo puedo decir. Es como un especialista de la lengua que se dedica a estudiar toda la historia de la lengua desde su surgimiento hasta la actualidad. Y como yo soy filólogo hispánico, nosotros estudiamos todo el devenir del español desde que era latín, y antes de ser latín ser griego, y antes de ser griego era indoeuropeo, y toda esa trayectoria del idioma hasta llegar a la actualidad. O sea, ese estudio nosotros lo hacemos, pero no solamente el idioma en sí, sino también toda la literatura que vino acompañando ese idioma en todas las épocas. Y para poder estudiar la literatura, también tuvimos que estudiar toda la literatura universal, de manera general. No solamente la escrita en español, lengua romance, latín, etcétera, sino también toda la literatura universal. O los grandes hitos, porque toda es como que imposible. Imposible, ¿no? Pero las cosas más, digamos... Los hitos, las cosas más importantes de cada época. Que más marcaron las diferentes épocas. Ok, entonces, ahora sí me queda claro y creo que a la audiencia que nos está escuchando y viendo por dónde va el tema de ser un filólogo. Y la otra pregunta, ¿a dónde nace este interés por estudiar la lengua hispana, sabes, nuestro idioma, todo lo que acabas de mencionar, esa historia que tiene detrás del idioma español o la lengua hispana? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué siempre fuiste afín a las letras? ¿Había alguien en la familia que leía mucho, que tú de chiquito comenzaste a ver esto? No había nadie. ¿De dónde nació? Bueno, te cuento. Yo quería ser periodista. De ahí nació la cosa. Entonces yo al inicio, cuando yo era niño, me dedicaba a hacer revistas, me dedicaba a escribir, a hacer periódicos. Yo quería ser periodista y ese era como mi sueño al inicio. Luego eso fue cambiando un poquito y luego empecé a querer enseñar. Empecé a querer ser maestro, ser profesor. Y hasta que no llegué como a los 16, que leí mi primer libro y que me empecé a enamorar de la literatura, fue que la cosa empezó a cambiar poco a poco. Y aunque yo de niño hice varias cosas en televisión, porque yo estaba metido en todo lo que yo podía, porque quería ser periodista al inicio, pero ya después eso fue cambiando. Incluso cuando ya llegó el momento de decidir lo que yo quería estudiar, yo hice la prueba de actitud de periodismo, porque en Cuba, para tú ser periodista, tienes que pasar una rigurosísima prueba de aptitudes que tiene 3 fases, que se hacen varios días, y incluye una prueba de cultura general súper gigantesca, que te pueden preguntar a tú una cosa de Noruega, a una cosa de historia, algo de literatura, de música, de cine, de todos los temas. Y cuando yo hice esa prueba de actitud y fui seleccionado, la aprobé. Solamente de 250 personas nos presentamos, solamente 13 la aprobaron. Y cuando ya lo tuve en mi mano, dije, ¿sabes qué? No lo quiero. No puede ser. Porque quiero realmente algo que me ayude a pensar. Y yo sentía que el periodismo, y sobre todo en Cuba, es repetición. Y no necesariamente algo relacionado con tu pensamiento personal acerca de las cosas. Una pregunta ahí, disculpa que te diga. ¿Repetición por la noción que tenemos de Cuba, que las cosas están muy controladas y eso, o por qué razón? Eso por una parte.
Y por otra parte, porque al final del día, un periodista lo que hace es informar la política de determinado medio. Es decir, tú como periodista no puedes informar lo que tú quieras, Claro. sino solamente algo con la visión del medio en el que tú te encuentras. Correcto. Entonces ahí el tema de la libertad de expresión, estés en el país en el que estés, está completamente delimitado por tu propio contrato de trabajo y el Exacto. propio lugar donde tú trabajas. Es muy cierto. Entonces, es muy cierto. de hecho, en la prueba de actitud de periodismo, a mí me preguntaron una pregunta un poco capciosa, sobre todo para Cuba. Alguien me preguntó en la entrevista final que si yo consideraba que en Cuba había libertad de expresión. Ajá. Y yo me quedé así como que, yo dije, bueno, yo considero que la libertad de expresión no existe en ninguna parte del mundo. Wow. Y le di mi punto de vista que es parecido a este punto de vista que te estoy contando a ti. Ajá. Porque al final del día, tú como esposo, ¿tienes libertad de expresión? Tú como, no sé, me puedes decir la profesión que tú quieras o el rol de vital, familiar, etcétera, que tú quieras. Y en realidad siempre estás limitado por la sociedad, por lo que socialmente es correcto, por lo que socialmente conviene, por lo que socialmente te va a ser productivo para ti. Porque uno no va siendo sincero ahí con todo el mundo. Claro. Uno siempre tiene que medirse en lo que uno puede y no puede decir de las personas o de las situaciones. Entonces, al final del día, existe la libertad de expresión. Tal vez no a su 100%. Nunca. Exactamente. Lo que pasa es que eso ya entra en otro terreno, Claro. que es el terreno de poder hablar del gobierno. Claro. Una cosa es tener libertad de expresión como individuo y la otra es poder hablar del gobierno. Eso Claro. es otra cosa. Claro. Ok. Interesante. Mira tú. Entonces, tienes eso, eres de los pocos que aprueba. ¿Qué edad tenías para tener Yo la ahí idea? tenía 17. 17 años. 17 ok, años. 17 años. So, tenías un año desde que habías leído tu primer libro, estabas comenzando a fascinarte más por la literatura, tenías la idea de ser periodista, eres de los pocos que aprueba y cuando tienes la oportunidad dices no. No, Y exacto. cuando dices ese no, que es un no importante en tu vida, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el próximo camino? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Tenías, o sea, detrás de ese no había un camino trazado o quedaste un poco en el aire y ahora qué voy a hacer? Claro, es que después de ese no vino el odio familiar, el odio de los amigos. Fue como todo el mundo, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero fue un momento súper decisivo en mi vida porque fue el momento en el que me sentí más libre, como la persona más libre del mundo. Y fue una decisión que yo tomé a sabiendas de lo que estaba haciendo. Es decir, yo había averiguado qué pasaba con los periodistas una vez que se gradúan, qué estudiaban durante la carrera. Ya yo sabía todas las asignaturas que tenía. Y yo tenía esta otra carrera en vistas porque hay muchos filólogos en Cuba. Okay. De hecho, muchos. Algunos vendiendo fritura, otros vendiendo churros, otros atendiendo una cafetería, pero otros trabajando en una biblioteca, pero otros dando clases. Es decir, como... Todo lo que hay que hacer para sobrevivir, todas las profesiones en Cuba lo hacen, pero eso es normal. Pasa con un ingeniero igual que pasa con un filólogo. Y eso es algo, o sea, por eso te digo, cuando yo estuve en Cuba fue la verdad que una cosa surreal. Fue maravilloso, me pareció muy lindo, la gente fue espectacular, me trataron en casa, viví en una casa con cubanos por los casi 10 días que estuve ahí. Pero fue surreal, pues todos estos cuentos y como lo que estás diciendo, que tal vez un poco más adelante me gustaría que cuentes desde tu experiencia como cubano un poco de eso, pero entiendo lo que dices, pues o sea, sí. Sabiendo que eventualmente como periodista hay muchas posibilidades de terminar haciendo lo que te gusta o lo que no, como un periodista, entonces decidiste irte por otro camino. Exacto, decidirme por este otro camino porque descubrí que estudiábamos demasiado. Y que estudiábamos muchas cosas diversas, no solamente relacionadas con la literatura y con el lenguaje, sino también con la historia del arte, con la historia de la filosofía, con la historia del pensamiento universal, con muchas cosas que me hacían, yo necesitaba conocer. Okay. Eso me creó como una necesidad de conocer todo esto. Y al inicio, cuando yo me enfrenté a la carrera, fue duro porque el nivel es súper alto. De hecho, es una carrera que la estudian muy poquitas personas, solamente un salón por año en 3 universidades de Cuba. Ya. Y cuando nosotros empezamos 24 personas y nos graduamos 10. Wow. Y no es porque se fueron voluntariamente.
Claro. fue porque no pasaron las asignaturas necesarias. Método Y ahí sí no de- hay, como decimos en Cuba, tío, pásame el río. Ahí no pasas y no pasas. Método de descartes ahí. El que Sí. no podía. En el primer año se fue la mayoría, eso sí debo Ok, decir. Ya a partir de ok. segundo a quinto año, porque son 5 años, ya ahí se fueron pocos por determinados motivos, pero la mayoría se fue en el primer año. Ok, entonces ahí hubo un gran filtro. Entonces, decides estudiar esta carrera, eventualmente culminas graduándote de esta carrera, ¿no? ¿Y cómo es ese regreso tuyo a Panamá? Después de que tuviste la experiencia, obviamente, de venir a Panamá, primera vez que sales de Cuba, que ves y que conoces otro país, aterrizaste en Panamá, que Panamá tiene esa dualidad de que somos un país con mucho área rural, mucha diversidad, mucho bosque, Ujú. mucha playa, mucha parte del interior, pero cuando aterrizas, que uno aterriza generalmente en la ciudad, llegas a una metrópolis. Bueno, el primer impacto que yo tuve de Panamá lo tuve en el 2019. Y Porque, es llegar a una metrópolis, o sea, es exacto. otra cosa. No, y viniendo de Cuba es llegar a un mundo completamente diferente. Claro, claro. Y la gente cuando me pregunta de Cuba, tiene esta visión ideal, porque quizás conocen que Cuba culturalmente es grandísima, conocen todas las cosas buenas que hace Cuba o todas las cosas buenas que tiene Cuba, incluso a nivel visual, cómo son las ciudades, conocen La Habana, etcétera, pero no conocen cómo es vivir en Cuba, Exactamente, siendo cubano. exactamente. Y la mayoría de las personas no puede concebir a veces las cosas que yo veo normales, porque las viví toda la vida. O Ajá, sea, yo ajá. me impactó mucho la primera vez que yo vi un supermercado que fue en Panamá. Sabes que te quería preguntar ese tema porque cuando estuve en La Habana, una de las cosas que de verdad, muchas cosas me sorprendieron, pero una de las cosas que de verdad me sorprendió es que entré a un supermercado, como en el segundo día que estaba ahí, y en un pasillo había que sí, un jugo de piña, pero era todo el pasillo ese jugo de piña Y ya no y había más ya. nada. Una Y cosa de bueno, ahora locos. actualmente no hay nada, pero ajá, te pusiste de suerte que había un jugo de piña. Pero fíjate que ese jugo de piña no es en dinero cubano, no es en peso cubano. Ese jugo de piña actualmente o cualquier cosa que haya por ahí es en dólares. Y es una situación que eso hace incluso peor la cosa, porque no solamente es el hecho de que tú necesitas el dinero para estar, para tener esas cosas, sino también es el hecho de que ese dinero es imposible de adquirir muchas veces. Ajá, Y ajá. entonces, pero más allá de eso, que es una situación puntual de la crisis tan grande que está viviendo ahora mismo después de pandemia Cuba, es el hecho de cosas que no han habido nunca o que no han habido desde hace 1000 años, por decirlo de alguna Ok, manera, ok. como es el hecho de que no exista el súper como tal. Porque tú te puedes encontrar ciertos mercados y en grandes ciudades como La Habana y demás, como Santa Clara quizás, pero en la mayoría de Cuba no existe lo que es un supermercado o cosas Ok, similares. ok. Y la gente me dice, no, pero ¿y cómo tomaban leche? Suponer, por ponerte un ejemplo de un producto. Es un producto que no te vas a encontrar allí. La leche la tienen que traer del campo, literalmente, la tienen que traer del campo, se produce como todo, como alguna fruta que haya en ese momento, como alguna vianda que haya en ese momento, pero no es que exista importación, no es que exista ningún producto de afuera. En Cuba no es que tú puedas ir y tomarte una Coca-Cola o una Pepsi o puedas, no sé, un sneaker o marcas del Eso exterior. no lo hay. Exacto, son cosas que yo vi por primera vez aquí Qué y que locura. probé por primera vez aquí. Y no solamente el hecho de las cosas los productos que tú puedes comprar en un supermercado o que puedes comprar, es el hecho de ver lugares donde vendan ropa, es el hecho de ver lugares donde tú puedas con tu propio salario comprarte algo. O sea, Ujú. con lo que mi mamá, mis padres son médicos, Ok, con 2 especialidades médicas cada uno. ok. Y con lo que mi mamá gana en 10 años, podría comprarse un iPhone. Podría más o menos. Wow. Porque mi mamá gana aproximadamente 40, 50 dólares al mes. Americanos. Dólares. Ajá, al mes. Qué locura. Que a veces te convierte en mucho menos que eso. Por los cambios, por el cambio que se hace del dólar y demás. Y obviamente ella no lo gana en esa moneda, ella lo gana en dinero cubano. Claro. Y ella tendría que muchas veces comprar esa moneda para poder comprar otros productos. Ajá. Y es algo que a veces es imposible de conseguir,
Porque no es que el gobierno te venda dólares, es Claro. que los dólares tienen que venir de afuera, la gente los tiene que traer. El turista que llega. Y eso se consigue, gente que los tiene, gente que los acumula, gente que se dedica a vender, gente que se dedica a traer, y como todas las crisis económicas de todos los países, lo que impera es la ley del mercado negro y la ley del sálvese quien pueda. Y es así, o sea, pero cuando yo vine a Panamá, a mí me impactaron no solamente los edificios, no solamente el hecho de ver tanta calle, tanto carro. Ajá. O sea, yo cuando vi dije, ¿dónde están los almendrones? ¿Dónde están los carros viejos? ¿Dónde están las cosas? Entonces, me impactaron tantas cosas que yo, ¿para qué te las voy a enumerar? Desde los buses con aire acondicionado, desde, no sé, tener una tarjeta para pasar al bus o algo por el estilo. Es como que esas Sí. cosas me volaron la cabeza. Y lo mejor, o sea, lo mejor de mí fue que yo logré ir aprendiendo rápido. Claro. Porque si no hubiera sido como que... Y la verdad fue como que un salto gigante que ya sí di en el entretanto de que yo me fui para Cuba y logré regresar, ya sí tuve un salto de mentalidad. Claro. Porque una cosa es todo ese salto, o sea, todo lo que tú traes de incorporado de tu vida entera, y otra cosa es darte cuenta de todo esto y poder dar el salto mental de decir, estoy aquí ahora, rodeado de gallos y gallinas, pero yo quiero estar allá y quiero ser alguien allá. Ajá. Ajá. Y dar ese salto mental de decir, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? Y planificar tu vida alrededor de construir una nueva existencia en un nuevo lugar que es donde realmente tú quieres vivir y quieres hacer cosas porque te sientes sin futuro en otra parte. Claro, y que es una, como tú dices, es una realidad totalmente distinta. Es un Totalmente. nuevo mundo. Una de las frases que creo que más me relaciona con esa experiencia que yo viví cuando estuve en Cuba es como que a mí me dijeron, y después lo entendí, que Cuba es como si hubiese quedado atrapado en el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Los carros, como tú dijiste, los carros viejos, pero funcionan. Funcionan, claro que Eh, funciona. Hay En Cuba mucho- todo funciona, lo que es viejo, anticuado, Exacto, pero funciona. pero funciona. Hay carencia de todo esto que dices de estas libertades de comprarte una soda, comprarte un sneaker, ver productos variados, pero la gente lo ha normalizado y tú ves al cubano feliz, te reciben bien, te tratan bien, tienen buena energía. Entonces, es eso, ¿no? Es como haber quedado atrapado en el tiempo y de una forma u otra lo han hecho funcionar. Entonces, entiendo perfectamente lo que tú dices de que era un cambio de paradigma, de mentalidad. Y entonces tú estás aquí en Panamá, te regresas a Cuba, pero ya abriste, como por decirlo, el portal. Sí. Ya viste que había otra cosa. Te quiero hacer una pregunta así para entender, antes de seguir avanzando. Otra cosa que me llamó mucho la atención es, y yo lo pregunté, recuerdo perfectamente, íbamos en un carro de unas amistades allá que nos sacó, y estábamos yendo como para un restaurante o algo así. Y pasamos por un parque y había demasiada gente en un parque. O sea, había mucha gente en un parque y me llamó mucho la atención. Yo pregunté, "Ey, ¿qué pasa que hay tanta gente?" Y ahí pega el internet, La conexión. ahí pega la conexión. Ese es otro de los temas que la gente me pregunta. Porque a todas estas, ahora yo soy el hombre de las redes sociales. Ajá. Y es algo que no traía nunca. Eso es algo que tuve que aprender, pero a velocidad cohete. Claro, y de eso también quiero hablar ahora más adelante porque ahí hay muchas oportunidades y quiero entender cuándo lo entendiste, cómo lo entendiste. Pero entonces, regresando al cuento del parque, me llamó mucho la atención eso. Sí, es que en Cuba yo crecí sin internet hasta que fui mayor de edad. Y yo tengo actualmente 26 años. No hace tanto que fui mayor de edad. La gente, toda la vida, quizás la mayoría de las personas que tienen mi edad, toda la vida crecieron con internet y teléfonos y algo por el estilo. Ujú. En distintas modalidades, de lo que sabrían o lo que sea. Eso no fue mi caso. O sea, yo la primera vez que vi algo parecido al internet, ya tendría como unos 17 años, que fue en una computadora de estas, de las de escafandra por atrás. Estamos hablando 2014, 2014, 2014, 2015, por ah, ahí. exacto. Wow. Que me permitieron entrar a un Google cubano, que ese es google.com.cu,
que está bien filtrado. Ok, O sea, los ok. resultados que eso te arroja son resultados que ya están filtradísimos. Entonces, eso fue lo primero. Ya lo otro es cuando yo entré a la universidad en el 2015, nos dieron servicio a los estudiantes muy, muy limitado para investigar cosas y hacer cosas de la universidad. Y esa fue la primera vez que yo me abrí una red social aprovechando esa poca conexión en el 2015, que fue que me abrí Facebook. Ok. Esa fue mi primera Ok. experiencia con una red social. Y luego, casi que un año después, por primera vez en toda la historia de Cuba, el gobierno decidió hacer público el Internet. Wow. Entonces estamos hablando que por primera vez ellos permitieron que cualquier cubano pudiera conectarse a Internet. Wow. Y eso fue un salto gigantesco en la historia de Cuba, siento yo, que también cambió el juego en Cuba completamente. Claro, estoy... Y fue la primera vez que se conocieron muchas cosas de Cuba, pasaron muchas cosas en Cuba, y eso fue como una completa nueva revolución, por decirlo de alguna manera. Y eso empezó primero en los parques. En muy poquitos parques de Cuba, y luego se fue extendiendo hacia casi todos los parques de Cuba. Ok. Y esa fue la primera vez que nos teníamos que ir a conectar. En el parque. Estamos hablando que costaba en ese momento $2 la hora de conexión. Y estamos hablando de que $2 en Cuba, bueno, tú sabes cuánto gana mi mamá y tenía que mantener 2 hijos y tenía que mantener una casa y pagar la electricidad y etcétera, etcétera, con todo eso. Y una hora de Una conexión. horita. Y uno aquí, uno se pasa 3 horas Exact- swipeando nada más en un TikTok ahí. Exactamente. Entonces eso era como que abre rápido, entra, no sé qué, carga, desconecta, ya ves lo que tienes cargado, no sé qué, es como que otra cosa. Y obviamente algunas redes estaban limitadas, luego fueron abriéndose. En la actualidad todavía hay algunas limitadas. Por ejemplo, en Cuba no se puede ver TikTok. O sea, Ya. TikTok no funciona. Solamente tendría que ser por un VPN que te gastaría el doble de datos y los datos Ajá. son bien caros. Ajá. Entonces, y así hay otras redes sociales que no funcionan en Cuba. Pero esa fue mi primera experiencia también. O sea, eso de los parques. Ajá. Ya luego, como 2 años después, o sea, hace unos 4 años hará aproximadamente, fue que empezó esto de los datos móviles en Cuba, o sea, el internet por los datos. Ok. Y esa fue ya digamos, la revolución última, cuando las personas pudieron tener datos en su teléfono. Y comenzar entonces de forma masiva a ver lo que hay afuera. A ver lo que hay afuera y a comunicar lo que hay adentro también. Claro. Porque eso es una parte que estaba muy silenciada y es la parte que toda la vida estuvo silenciada precisamente porque eso también es algo que cambió mucho la mentalidad de los cubanos. Porque estamos hablando de que en Cuba lo único que las personas tenían para ver era la televisión durante toda su vida. Y estamos hablando que la televisión eran 4 canales solamente. Cubanos. Y los 4 canales cubanos, obviamente, dando el contenido que tenían que dar, que la mayoría es contenido educativo, contenido de valor, no es contenido, digamos, de mucho entretenimiento. Lo que pasa es que el cubano toda la vida siempre ha buscado la manera de resolver. Claro. Por eso es que el almendrón de hace 60 años sigue funcionando. Y por eso es que en Cuba, a pesar de eso, se mantiene todo el mundo actualizado. Porque está todo el tema del paquete. Y eso es el tema del paquete. El tema del paquete es un tema súper interesante. ¿Eso qué es? Es como una mafia audiovisual. Es como desde La Habana, desde Santiago, desde todas las partes, hay personas que se dedican a descargar todo lo que se estrena en el mundo. Películas, series, programas de televisión. Te estoy hablando todo, desde cualquier reality, La Voz o Masterchef o Caso Cerrado o las novelas Ok, turcas, ok, todo. ok. Y eso se pasa con disco duro y memorias USB por todo el país. Wow. Y eso cuesta dinero, obviamente. Pero la gente va y le ponen sus capítulos de la novela, la gente va y le ponen su no sé qué. Y así te mantienes actualizado. Eso pasó en los tiempos en los que ya había internet. Se creó eso, pero antes de esos tiempos, la gente traía CDs de afuera y los entraba a Cuba con todas esas cosas. Y también siempre buscaron la manera de encontrar la forma de ver cosas del exterior, pero todas ilegales. Claro. Estamos hablando de que esto del paquete es
súper conocido. Todo el mundo ve el paquete, pero es ilegal. Claro. O sea, Ah. el policía ve el paquete, No todo el mundo es ve el algo paquete. aprobado. No es algo aprobado, pero es algo que existe y que también las personas lo consumen. Y es la manera, así yo vi todo lo que yo he visto en mi vida. Yo lo vi en Wow. el paquete. El, Todo yo lo vi en el paquete. el paquete. Sí. Ok. Entonces, cuéntame algo que quiero saber. 2019, pam. Tienes acá, estás 6 meses en Panamá, que obviamente te cambia la vida, te cambia, abre el portal, como dijimos. Te toca irte de vuelta para Cuba. Y ahí comienza ese plan tuyo de que estás convencido y decidido de que quieres regresar a Panamá. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo haces? ¿Cómo es el tema para los cubanos ahorita salir del país? ¿Pueden, no pueden? Es complicado porque actualmente, en la actualidad, hay un tema importante porque todos los cubanos pueden salir de Cuba. Es decir, no hay ninguna restricción gubernamental que no te permita salir del país. Eso es algo que está pasando en la actualidad porque en mi niñez y toda la vida, en mi adolescencia, sí existía una ley que no permitía a los cubanos salir del país. Y eso era algo que sí estaba completamente restringido desde el propio gobierno, el hecho de que los cubanos no podían salir del país. Eso cambió cuando Raúl tomó la presidencia. Ok. Cuando Raúl tomó la presidencia, él dijo, mira, vamos a quitar todas las limitantes de parte de nosotros y que las limitantes las pongan entonces los países y las embajadas. Ya. Y eso fue lo que pasó. Todas las embajadas cerraron, literalmente. O sea, no cerraron, funcionan, pero no dan cita. Ya. O sea, ninguna embajada en Cuba da citas abiertamente para que tú puedas ir de turismo a cualquier parte. Ya. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el pasaporte cubano necesita visa para todas partes. Y otra cosa. Y en tercer lugar, me imagino que no es que abundan cuestión las personas. económica Sí, no es que también. abundan las personas que se pueden comprar un pasaje en copa para irse de viaje, ¿no? Exacto. La cuestión económica también es importante. Ok. Pero sí, hay muchas limitantes desde el punto de vista de las embajadas. O sea, Ya. todo cubano es un posible migrante. Ajá. Entonces, ese es el punto de vista de todas las embajadas. Ok. Y siempre para tú siempre hay posibilidades de salir. Eso es la causa por la cual ahora mismo hay más de casi 3 millones de cubanos viviendo fuera de Cuba. Ajá. Entonces, eso es muchas personas. Y no solamente, es prácticamente la población de Panamá Sí. viviendo literal, fuera de Cuba. Literal. Entonces, sí hubo muchas limitantes y sobre todo porque yo en el 2019 vine con un pasaporte personal, Ya. pero que me sacó la universidad, me lo pagó Ok. y con ese pasaporte la Embajada de Panamá me visó por 5 años. Ok. Pero cuando yo regresé a Cuba en agosto de 2019, el pasaporte fue retirado y ya yo no contabas con tuve ese acceso a ese pasaporte. pasaporte. Ok. Y fue un pasaporte que estaba visado por 5 años. Ok. Y no pude acceder a Y- esa visa ni pasarla a otro Ojo, pasaporte. y te lo quitan porque así está establecido. O sea, usted Porque regresó, así está señor, establecido. deme acá su Exactamente. pasaporte. Ok. Porque el pasaporte fue dado por la universidad Ya. y para yo recibirlo tuve que firmar ese compromiso de devolución. Ok. Entonces, eso pasó y yo tuve que empezar de cero. Ok. Tuve que empezar de cero a empezar por sacar un pasaporte, empezar todos los trámites y todas las cosas y sobre todo buscar la manera de conseguir una cita en la embajada, que era lo más complicado de todo. Ok. Y eso pasó simple y sencillamente poco tiempo, o sea, en el propio 2021, por una casualidad de una prima que conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien que estaba aquí en Panamá resolviendo citas para cubanos allá, alguien que trabajaba en migración y resolvía las citas para los cubanos en la Embajada de Panamá. Y obviamente hubo que sonar y una vez que eso pasó, yo tuve una incertidumbre horrible porque la persona se pasó como 2 meses después que yo la había pagado y no me daba Y cita, no aparecía la cita, no aparecía nada. Pero yo dije, bueno, ya me estafaron, ya pasó, todo el dinero que tenía lo dejé aquí, ya. Y entonces al final apareció la cita, sin garantía de nada, obviamente. Eso tú vas y eso es sin garantía de nada. Y tenía que llevar un montón de documentos que me
costaron muchísimo dinero y también me costaron muchísimo tiempo y esfuerzo porque estábamos todavía en pandemia, saliendo de pandemia, empezando cuarentenas, saliendo de cuarentenas, volvían a empezar. Las cosas trabajaban, a veces no trabajaban. Necesitaba papeles tanto de bancos como de hospitales, como de carnet de identidad, como de policía, récord policivo, no sé qué, tantas cosas que todas son burocráticas y todas cosas estaban cerrando, abriendo, era muy difícil conseguir todo. Y yo fui ese día a la cita con todo lo que me habían solicitado y fue como que, bueno, yo entregué todo, no me dijeron nada y yo todo ese tiempo fui la persona más religiosa del mundo. Yo le pedí a Dios todos los días del mundo, en todas las posiciones, y ya como 6 meses después, Wow. logré, porque no me daban noticias, logré que alguien se dignara a levantarme un teléfono en la embajada. Y esa persona me dijo como que ya mi proceso estaba, que ya podía ir. Y a esa hora estaba en cuarentena La Habana. Estaba en cuarentena La Habana y yo tuve que hacer lo imposible para que me dejaran entrar a La Habana en cuarentena. A yo recoger aquello. Ok. Y no me decían si estaba aprobado o no. Entonces cuando yo fui y a mí me dieron mi pasaporte, yo no quería abrir. Era como que... Y yo lo vi así como... La aprobaron. Wow. Pero me la aprobaron por 1 año. Ok. Y me la habían aprobado desde enero, que fue cuando yo fui a la entrevista, a la cita. Fíjate si son malas personas. La O sea, aprobaron en enero te la aprueban desde enero y me la vinieron a dar como en junio. Wow. O sea, 5 meses perdidos 5 ahí. meses perdidos. Y luego los vuelos y aeropuertos, porque La Habana estaba en cuarentena, estaban cerrados. Copa, que era la única que estaba viajando, tenía solamente 2 vuelos semanales, prácticamente para toda América Latina, Ajá. porque en Cuba no hay vuelo directo para ninguna parte, nada más que con Copa para Panamá. Ellos Ajá. tienen casi que un monopolio ahí. Entonces, si tú quieres viajar a Chile, tienes que viajar primero a Panamá y de Panamá a Chile. Si tú quieres viajar a Correcto. Colombia, tienes que viajar a Panamá y después a Colombia, etc. Entonces, esos 2 vuelos semanales era para todo el mundo. Y cuando yo voy y reviso, no había vuelo hasta abril del año No siguiente. te puedo creer. O sea, ya mi visa se vencía y no tenía vuelo. Entonces yo dije, bueno, ya mira, hasta aquí llegué. No hay esperanza, no hay nada y ya todas las balas estaban gastadas. Ya no había otra posibilidad. Dije, la única esperanza es que abran los vuelos. Es que de la nada Copa dije, bueno, vamos a abrir más vuelos. Copa pasó de tener 22 vuelos semanales a tener 2. Claro. Y todo eso se concentró en esos 2 vuelos. Estaban vendidos hasta el otro año. Y bueno, gracias a Dios, y aquí sí lo voy a decir, en noviembre de 2021, el gobierno autorizó, ya se quitaron la cuarentena, no sé qué, el gobierno autorizó a los vuelos y Copa abrió como 10 vuelos semanales y ese mismo día estaba ahí. Y recibí ayuda, obviamente desde Cuba yo no puedo pagar un vuelo. Claro. O sea, Claro. eso tuve que recibir ayuda desde Panamá para Ujú. poder comprar un vuelo. Ujú. Entonces, conseguí el boleto precisamente para el 24 de noviembre. Wow. Un Ese día antes de mismo- mi cumpleaños. Bueno, yo cumplí el 11. Yo El 11 pasé de mi noviembre. cumpleaños allá y entonces el 24 vine para acá. Y espérate, cuando dices, ¿tú tienes familiares aquí en Panamá? No, yo no tengo familiares acá. Yo empecé estando en Panamá, o sea, la primera vez que yo vine a Panamá, yo me enamoré. Ok. Entonces, esa fue una de las razones por la cual también me gustó Panamá. Ok. Y fue una de las razones por las cuales también quería volver. Ok. Pero eso pasaron 2 años de pandemia ahí, en los que estuvimos full comunicados, en los que estuvimos prácticamente juntos porque estábamos juntos. Y esa fue la persona que me ayudó a comprar los boletos, a comprar todo, y Ok. que fue también la salvación en ese momento para yo poder llegar a Panamá y llegar a alguna parte. Claro. Claro. Llegar a algún lugar, alguna Claro. casa, alguna cosa. Claro. Y poder tener tiempo de conseguir un trabajo o de conseguir algo o Sí, de acomodarte. acomodarme. Y esa fue completamente la solución. Claro. Wow, 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 wow. Qué locura saber cómo, o sea, uno escucha cosas y pues de Cuba, la gente que ha escuchado y conoce y esto es así, lo otro, pero escucharlo de viva voz es súper interesante y definitivamente te muestra las dificultades que hay cuando un joven sueña con salir a buscar oportunidades en Cuba. No es para nada sencillo. Exacto. Y de verdad que demuestra la resiliencia de que
y las ganas que tenías de atreverte a poner todas tus balas en salir a buscar un mejor futuro y oportunidades en otro país, que en este caso pues fue Panamá que te enamoraste. Te quería preguntar, entonces, cuando logras eventualmente llegar a Panamá, 2021, finales de 2021, ¿verdad? Ajá. Que ya vas para año y medio de estar en Panamá. O sea, un filólogo en Panamá, ¿Qué hace? ¿qué hace un filólogo en Panamá? Entonces quiero conocer, porque en gran parte, y esto lo dije al principio cuando te presenté, sé que hoy día tienes decenas de miles de seguidores en diferentes plataformas digitales y los has conseguido a través de la educación, Ujú. a través de llevarle a la gente ese conocimiento que tienes y esa pasión que tienes por la educación, la literatura, los libros, el idioma español y demás. ¿Cuándo vino esa idea? Bueno, vamos a empezar primero por el hecho de que yo llegué a Panamá y luego yo me pasé como... yo había, durante pandemia yo hice muchas cosas. Ok, Yo aproveché la pandemia. ok, ok, Yo, número uno, escribí un libro, ok. que fue mi primer libro. Lo mandé por un concurso, ganó el concurso. O sea, recibí como el Premio Nacional de Literatura Calendario en Cuba con este libro. Además de eso, aprendí Photoshop, empecé a diseñar en Photoshop, Ok. aprendí un poco de Illustrator también, todos esos programas súper craqueados, no sé qué, mi compu que Ajá. a veces se bloqueaba completa No pero, corrían los programas, ajá, eso no ni corría ni quería, ella se daba por vencida a veces, pero ahí pero estabas dándole. ahí fui aprendiendo, con las limitantes del internet, tuve que descargar algunos videos de YouTube, porque Tutoriales obviamente y no los eso. puedo ver online. Entonces tengo que aprovechar el tiempo y descargarlos. Y con esos videos ya yo aprendí. Con Oh, esos videos ya fui aprendiendo y fui haciendo cosas, haciendo algunos diseños también. Y cuando yo llegué acá a Panamá, yo me pasé como 2 meses, sí, 2 meses en los que no encontraba trabajo. ok. Y no sabía tampoco a dónde dirigirme, o sea, Claro. hacia dónde ir, porque obviamente escuelas no podía, porque yo no tenía ningún proceso migratorio todavía, ni de permiso de trabajo, ni nada por el estilo, y ahí es mucho más riguroso, o sea, tenía que Ajá. ver otros tipos de trabajos. Ajá. Y también estaba todo ese proceso, y luego me empecé a interesar por este tema de las agencias y las publicidad y el marketing. Y encontré una vacante en un lugar y esas personas, cuando yo me presenté en la entrevista, yo te voy a hacer una historia para que tú veas hasta el punto, cosas que pasan en la vida. Yo si me dejan hablar, yo me pongo y habla, pero hay una historia ahí porque el día que yo fui a esa entrevista, que me dieron la oportunidad y yo fui a la entrevista, ese día cuando yo fui caminando porque quedaba cerca de donde de donde yo estoy viviendo. Ok. Quedaba como a 10 minutos y yo fui caminando. Y cuando ya estaba como a una cuadra de llegar al lugar, a mí se me rompió el zapato y se me despegó la suela, pero completa. Te estoy diciendo de que completa. Y Chao zapato. eran unos zapatos viejos que yo traía de Cuba. Entonces se me despegó y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y ya yo estaba a tiempo, ya estaba corriendo el tiempo de que me habían dado para llegar. Y yo agarré, le tomé una foto al zapato y se lo mandé a la persona. Y le dije, mira, me acaba de pasar esto. Necesito regresar a la casa, ponerme otro zapato y volver. Y ella me dijo, no te preocupes, yo te espero. Y ella me estaba diciendo como que voy a enmarcar esta foto. Porque eso es algo que normalmente creo que nadie haría. Pero y sobre todo a gente que no conoces, que es Claro. tu trabajo, etcétera. Fuiste muy transparente, o Pero yo sea. soy así y gracias a Dios siempre me ha ido bien gracias a eso. Entonces yo fui a la entrevista y resulta y pasa que la persona que dirigía esta agencia era filóloga, No te creo. argentina. No te creo. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo sé lo difícil que es conseguir trabajo siendo nosotros filólogos. O sea, yo te voy a dar trabajo. Y yo le Wow. agradezco enormemente a esa persona, pero con todo la oportunidad que me dio de empezar en un lugar de cero, te hablando de cero. Cuando la gente aquí en Panamá dice estoy empezando de cero, no es el cero mío. Estamos Yo de tengo acuerdo. otro cero. Estamos de acuerdo. Porque yo no sabía ni encender una Mac. Yo no sabía ni cómo se hacían las cosas, yo no entendía nada. Nada.
Y Pero tenías las ganas. Sí, y yo de redes sociales sabía lo básico, lo súper mega básico y ni siquiera tenía mucha conexión, no tenía ninguna relación con el tema del marketing y la publicidad. En mi vida había visto una publicidad, en mi vida había visto una valla publicitaria, en mi vida había visto un comercial o algo relacionado con el marketing, porque en Cuba no hay marketing, no hay publicidad. Ajá. Y si tú fuiste a Cuba te diste cuenta que no vas a ver, Nada. las únicas vallas que son políticas. Eso es O así. anuncian cosas así, pero en la televisión, en las redes sociales no te sale publicidad. Sí, ni te llegan ads. No, ninguno. Nadie pauta en Cuba. Precisamente porque no, ¿para qué? Entonces, ni siquiera en YouTube sale nada de Ajá. publicidad. Entonces, yo venía de 0. Pero yo era muy bueno escribiendo. Ok. Me consideraron bueno creativamente. Ok. Y por ahí nos fuimos. Y ahí empecé a aprender y empezaron a llegar las tareas, a aprender todo. Y yo me enfoqué, si voy a hacer esto, yo quiero ser el mejor haciendo esto. Ok. Y yo tengo que ver qué tengo que hacer para lograrlo. Y yo dije, yo me pasaba a veces hasta 20 horas conectado al día, viendo todo, pero yo no veía solamente, yo analizaba. Yo decía, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esto funciona? Y yo viendo las cosas, o sea, el lenguaje de las redes, también el lenguaje panameño lo tuve que aprender. Porque al trabajar con marca tú tienes que hablar como hablan los panameños. Exactamente. No puedes hablar de otra manera. Entonces fue un aprendizaje de cero. Y ya ya como al mes, ya yo estaba manejando 8 marcas. Wow. Y 8 marcas que muchas eran importantes. No puedo decir, pero eran marcas que son marcas importantes dentro del mercado panameño. Y la verdad, todas les gustó mucho trabajar conmigo. Ok. Y simple y sencillamente yo creo que yo lo que le puse fue empeño y creatividad. Yo dije, ¿qué puedo traerle yo a estas personas que nadie más le pueda dar? Bueno, ahí yo pienso que creatividad, y yo le sumaría creatividad a algo que por naturaleza, no voy a decir que todos, porque no todos tienen ese empuje y esa hambre que tienes tú, pero ser recursivo. El cubano por naturaleza es súper recursivo. recursivo. Sí. Como tú dijiste, las cosas viejas pero funcionan, pero se hacen, pero se logran. Ajá. Entonces ser recursivo al final, Total. el conocimiento se adquiere, el dinero se consigue, Total. las conexiones se van haciendo, pero ser recursivo es uno de los valores más importantes que hay. Exacto. Fíjate que yo siempre había 1000 problemas. Y yo a veces me la pasaba quejándome de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Hubo un momento de mucho estrés, porque mucho dependía de mí. Y todo dependía de mí prácticamente. Y yo a veces no sabía cómo llevar a cabo las cosas o me estaba ahogando con tantas cosas. Pero como cubano al fin, yo lo solucioné. Yo lo solucioné y salí por la puerta ancha. Y salí por la puerta ancha de tal forma de que en la actualidad, o sea, trabajo en otra parte, no en esa, trabajo en otro lugar y también trabajo con agencia de publicidad y trabajo en otra parte haciendo cosas extraordinarias en un equipo extraordinario. Y yo digo, de donde yo vengo, o sea, yo vengo de un lugar donde nos movemos con coche de caballo, donde no hay gasolina, donde los carros son muy poquitos y donde si tú quieres ir de un lugar a otro necesitas un coche de caballo literalmente. Vengo de allá y mira dónde estoy. Y simple y sencillamente es por el empeño que uno le pone a las cosas, por las ganas que uno le pone a las cosas. A mí a veces me da un poco de molestia las personas que se quejan del lugar en el que están o de la posición en la que se encuentran porque no quieren estar ahí. Y yo a veces digo, pero dentro de mí digo, pero si estás ahí y sigues ahí es porque no quieres o no le has puesto el empeño suficiente para salir de ahí. Hay gente que me ha dicho, ay no, pero es que me da miedo esto, me da miedo lo otro. Tú no puedes andar con miedo. Si yo tuviera miedo, yo estuviera todavía en mi casa. Ahí en mi casa metido y no estoy en mi casa, estoy en otro lugar creando una nueva casa, sin miedo, o sea, sin miedo al éxito. Esto es, vamos con todo. Y uno no puede tenerle miedo ni a tus ideas, ni a tus ganas, ni a los deseos que tienes de hacer las cosas. O sea, simple y sencillamente uno tiene que buscar los pasos, informarte, educarte, aprender, dar lo mejor de ti, pero sobre todo estar dispuesto.
Estar dispuesto a hacer, dispuesto a seguir para adelante, no estar en el mismo lugar siempre, porque si tú te quedas en el mismo lugar, ¿hacia dónde vas? ¿Qué logras? Entonces, hay veces que uno se queda en la comodidad del lugar, pero a mí particularmente, yo sufro si hoy yo no he aprendido algo nuevo. Yo a veces digo como que son las 6 de la tarde y yo hoy no he aprendido algo nuevo. ¿Qué aprendo? ¿Qué busco? ¿Qué hago? Entonces siempre estoy tratando de buscar la manera de aprender cosas y no necesariamente de lo que yo hago o de lo que ya yo sé. Siempre me gusta aprender cosas otras. Ya sea, no sé, a veces me gusta aprender una cosa de cine o una cosa de maquillaje o una cosa de lo que sea, porque uno nunca sabe para qué te puede funcionar. 100%. Y eso me lo enseñó la vida. Yo en Cuba aprendí un montón de cosas para un montón de cosas diversas. Que la vida me enseñó, la vida misma, no es que yo me lo propuse, es que la vida misma me las enseñó. Y luego todas las cosas que yo he aprendido en la vida, todas me han funcionado para yo crecer aquí. Y para yo crearme un nombre aquí. Sin saberlo cuando Sin lo estabas saberlo aprendiendo. cuando lo estaba aprendiendo. Eso es y así. cuando yo aprendí esa lección de que las cosas que tú aprendes siempre te funcionan para algo, cuando yo la aprendí, yo dije, tengo que seguirlo haciendo. Ajá. Tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir buscando la manera de saber más, de conocer más y de nunca quedarme en el mismo lugar. 100%. Precisamente. 100%. Eso es así. Te felicito y te agradezco que lo comuniques de tal forma y con tal pasión porque es así. Nosotros debemos ser estudiantes eternos. Exacto. Estudiantes de la vida y estudiantes no solamente académicos que tienen un tiempo definido, sino estudiantes de la vida. Es eso, Exacto. es estar aprendiendo constantemente, aprender de cosas de diferentes lados, porque luego eventualmente llega un momento donde conectas los puntos y todo hace Exactamente. sentido y todo tiene un valor. So, de verdad, increíble mensaje y no puedo estar más de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Sobre esa línea, quería preguntarte entonces, ya veo de dónde vienen esas experiencias que comienzas a tomar en el mundo digital, en Exacto. publicidad, en mercadeo. ¿Y cuándo llega el momento en donde dices, voy a combinar estas dos pasiones? Lo que estoy aprendiendo, mi pasión por la literatura como filólogo y llevar eso a las plataformas digitales para que la gente aprenda, porque hay mucha gente allá afuera que se ve beneficiado de ese valor. Hay mucha gente que se ve beneficiado de que alguien externo les diga, hey, en el libro, en los libros está el conocimiento del mundo entero, están los más grandes maestros y mentores de la historia están aquí y alguien debe de inyectarles esa pasión por saber que ahí está mucho valor. Porque siento que lastimosamente en las escuelas, en las universidades, nos las enseñan de la forma equivocada. Todo es forzado, léete esta cosa. La gente debe aprender y querer buscar seguir creciendo en las cosas que le llaman la curiosidad. Entonces, saber que hay mucho de eso allá afuera es importante y tú lo haces a través de tus canales digitales. ¿Cuándo fue ese momento donde dijiste, voy a combinar esto que estoy aprendiendo con esto que me apasiona y voy a convertirme en el friki de los libros? Bueno, ese momento no fue hace tanto tiempo. Ok. Fue hace como unos 7 meses aproximadamente, 7, 8 meses. Ok. Que yo dije, ok, tengo toda esta información. Ya yo logré craquear un poquito el sistema de las redes sociales. Ok. Y lo estoy aplicando con muchas empresas, lo estoy aplicando con muchas cosas, pero ¿qué tal si lo aplico en mí? En tu marca personal. En mi marca personal. Okay. Y logro capitalizar eso. Así es. Y logro sacar un provecho de no sé cuántos años de estudio que estoy un poco desaprovechando. No del todo, porque todo lo que yo he aprendido lo estoy aplicando y todo me ha servido para algo. Pero el conocimiento en sí de muchas de las cosas lo estoy desaprovechando. Y no lo estoy usando para nada. Y entonces es cuando yo dije, es mi momento de empezar a crear una persona pública y a crear esta marca personal y que las personas aprendan y que este conocimiento yo pueda dárselo a alguien más. Porque a todas estas yo empecé mi carrera definitivamente porque yo sí quería aprender a pensar yo y enseñar a pensar a los demás. Okay. Precisamente porque me molestaba todo este sistema educativo memorístico, todas estas malas experiencias con profesores que nunca te enseñaron nada o que nunca te mostraron la realidad de los asuntos o que te enseñan como si fuera una verdad,
O sea, yo no soporto que un profesor te diga esto es así. Ni en la matemática la verdad es la verdad. Entonces, y de eso podemos hablar muchísimo, pero la cuestión es enseñarle a la persona a pensar. Y yo siento que la verdadera educación no está en enseñarte un dato. La verdadera educación es en enseñarte a cuestionarte que te hace falta ese dato. Esa es la verdadera educación, en la que tú le haces a la persona cuestionarse las cosas y le preguntas, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Y por qué eso es así? Porque la gente te dice, no, porque de la nada las personas te dicen cosas súper aprendidas. Te voy a poner un ejemplo. No, porque la Revolución Francesa fue en 1789 y fue provocada por las fuerzas napoleónicas, no sé qué. Ajá, pero ¿por qué? Pero en realidad fue así. ¿Quién te lo dijo? No lo dicen todos los libros de historia, no, lo dicen los libros de historia que escribieron los que ganaron todo eso. Lo dicen estos autores, lo dice fulano que escribió tal libro, lo dice Mengano que escribió tal libro, ¿y de dónde lo sacó él? ¿Por qué lo dijo de esa manera? Esas palabras que él utilizó para describir la Revolución Francesa eran prejuiciosas porque él tenía una ideología, porque él pensaba de alguna manera. Entonces, cuestionártelo todo. ¿De dónde viene el conocimiento y por qué llegó hasta ti? ¿Quién te lo dio y por qué? Como dicen, los que ganan las batallas son los que escriben las historias. Exacto, la historia no es más que una ficción contada por los ganadores. Porque si tú te pones a pensar lo que pasó ayer, fíjate, lo que pasó en tu vida ayer, cuando tú lo cuentas desde tu punto de vista, según el mood en el que tú estabas, según la forma en la que las cosas llegaron hasta ti, según tú lo entendiste, que a lo mejor no lo entendió así la otra persona que te estaba viendo, según lo percibiste tú, y tú vas y lo cuentas. Y eso pasa a la historia desde tu punto de vista. Y eso pasó ayer. Así que imagínate una cosa que pasó hace 500 años. Entonces, al final del día todo es una ficción, contada por ciertas personas, dicha por ciertas personas, y yo quería que las personas empezaran a cuestionarse su realidad. Me encanta. Porque la realidad es una construcción social. Esto es una construcción social, la mesa, el sofá. Le decimos así porque así fue creado socialmente hablando y tiene una función social que alguien la imaginó, pero las cosas no son naturales, las cosas son una construcción social. Los deberes, los derechos, los valores morales, todos son una construcción social y depende de cada época. Y por eso ha cambiado época tras época y época tras época, porque al final son cosas endebles, son cosas que dependen de la economía del país, de la economía del momento, depende de muchas cosas históricas y demás. Temas sociales, y eso determina los valores humanos, determina el pensamiento humano, determina todo lo humano. Entonces, el humano siempre es resiliente al cambio, no quiere que haya cambios, quiere que se mantenga lo de antes, pero eso nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Jamás lo de antes se ha mantenido después. Eso nunca ha ocurrido, nunca va a ocurrir, precisamente porque todo cambia. Y esa ley dialéctica es súper esencial. Y al final del día, todo está en enseñarle a las personas a cuestionarse su realidad. Y la manera en la que yo encontré para cuestionarme la realidad, mi realidad, era precisamente leyendo, conociendo otras realidades, conociendo otros puntos de vista, llenándome de mucho conocimiento de este filosófico que te hace como que cuestionártelo todo, buscar los porqués de las cosas, y así me dejé llevar ya por otro tipo de literatura y por otro tipo de cosas y que me hicieron pensar las cosas. Y yo dije, bueno, es mi momento, ya que no tengo ahora mismo un salón de clase, ya que no tengo ahora mismo un estudiante al que enseñar, ni nada de eso. Yo dije, bueno, tengo el salón de clases más grande del mundo. Tengo las redes sociales a mi disposición. Que es el salón más grande del mundo. Literalmente. Pero ahora, ¿cómo yo llego a esas personas? Porque tú no llegas a las personas con conocimiento. Tú no llegas a las personas con buena actitud o con un buen video o con una buena luz. Llegar a las personas en redes sociales significa que tú tienes que entender cómo funciona el algoritmo de esa red, cómo funciona el lenguaje de esa red y crear algo que funcione dentro de la maquinaria. Y eso no es sencillo. Porque tú puedes tener la idea, puedes tener el conocimiento, puedes tener exactamente las palabras que vas a decir o lo que sea. Al final necesitas una estructura para que todo funcione y funcione en esa red social. Y muchas veces eso es prueba de error. Eso es ir por acá y no me funcionó, ir por acá
y sobre todo constancia. O sea, yo empecé a hacer videos y los videos no llegaban a casi nadie. Yo empecé así y eran contenido de valor y contenido que decía, wow, si yo me encontrara esto en las redes y no sé qué, y eso le pasa a todo el mundo, yo creo. Pero cuando al final del día no le llega a las suficientes personas es porque no lo creaste con la estructura adecuada. No lo hiciste de la manera idónea para que funcionara, para que a las personas les gustara, para que las personas crearan una forma, lo vieran como algo importante, le dieran like, etcétera. Y entonces ahí, prueba de error, empecé a hacer cosas y cosas y cosas. Y ahí los videos empezaron a verse y empezó a seguirme la gente. Yo recuerdo un día que mi teléfono se volvió loco y empezó a seguir. Y me siguieron como 1000 y pico de personas en un momento. Y yo decía, pero espérate, tengo que quitar las notificaciones. Y era por un video que le había ido bien. Y la gente, como es contenido de valor, la gente me empezó a seguir. Porque a todas estas, cualquier video viral no te llena de seguidores ni necesariamente te hace una persona que hable de algo. Al final del día tú tienes que crear un perfil que tenga un tema claro y tienes que crear videos el contenido que sea, que tiene que tener un valor añadido que la persona lo necesite en su vida para que te siga. Tiene que tener algo que las personas requieran, que las personas necesiten para que te sigan. Y entonces yo recuerdo que luego, ya cuando yo tenía como una estructura del perfil, tenía varios videos que le habían ido bien, ya había ganado como unos cuantos seguidores, como unos 10,000 o algo así. Hago un video de la nada, que ese video se me ocurrió como de la nada. Fue un video súper así como improvisadísimo. Y ese video sí se volvió viral. O sea, ese video tiene actualmente como 11 millones de reproducciones. ¿Y qué era? Y era el video más sencillo del mundo. Era un video que yo decía, criticas a los que dicen subir para arriba y bajar para abajo, pero dices, cállate la boca, opinión personal, conclusiones finales, pared divisoria, y así una serie de redundancias más que yo empecé a decir, como que, ¿por qué criticas al que dice subir para arriba si tú constantemente estás diciendo estas otras? Ajá, entonces esa era la idea del video. Increíble. Y ese video y ahí gané como una buenísima parte de mis seguidores también. Okay. Y ahí me di cuenta de otro crack importante de las redes. Y es el hecho de ser polémico. Y no es ser polémico modo Yailin y Anuel, que eso está ahora como que... No, sino crear videos que puedan traer mucho debate y que puedan traer en sí muchos puntos de vista diferentes. Entonces, cuando tú creas ese tipo de videos, eso siempre le va bien. Siempre le va bien porque la gente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y a discutirte y a decirte eso no es una redundancia, a decirte eso está bien, lo dice la academia y a decirte no sé qué, porque es un tema... Porque hay puntos de vista que se encuentran ahí, hay muchos puntos de vista que se encuentran y cuando tú logras hacer un contenido que es divergente, que es un contenido dicotómico, que mucha gente va como a polarizarse ahí en grupos y a discutir entre ellos, eso es buenísimo en las redes. Y eso es lo que también impulsa mucho los contenidos. Entonces ahí fui poco a poco aprendiendo y ya a crearme como mi propio lenguaje, mi propia manera de hacer las cosas que yo veía que funcionaban más, las seguí haciendo. Traté de publicar casi todos los días, de ser constante, de mantener como una comunidad actualizada, de subir historias, de estar como en varias redes pero haciendo contenido diferente para cada una. Y todo esto lo hice con un trabajo de 8 o 9 horas al día. Claro. Aparte. O sea que estabas metiendo tus horas adicionales para desarrollar esta persona que querías en digital. Que al final tiene un valor incalculable y ahí sí el cielo es el límite cuando uno trabaja en su marca personal. Exacto. Y me gusta lo que dices de que es posible hacerlo en simultáneo. Exacto. Yo lo hice en simultáneo, yo no podía parar de trabajar. Claro, es posible. Este espacio, por ejemplo, esta plataforma de educación que estamos contigo es el episodio 129. Wow. Yo la vengo haciendo en simultáneo, mientras desarrollaba un startup de tecnología, mientras trabajé aquí, trabajé allá, hice muchos otros proyectos. Entonces sí se puede, pero tienes que meter esas horas extra. Sí. Pero creo tienes que sacrificarte también. Tienes que sacrificarte, pero creo que cuando tienes esa convicción que tú demuestras
y esas ganas de hacer algo porque tienes esa visión a largo Claro. plazo, encuentras el tiempo, encuentras la energía Exacto. y encuentras esa... Y me gustaba además. Claro, Porque a todas estas también te tiene que ser algo que te guste. claro. Y que te motive personalmente. Porque no hay nada que me gustara más de yo tener todo este conocimiento y decir, ¿cómo voy a hacer para que esto le vaya bien? ¿Cómo voy a hacer para enseñar esto? Porque es como un salón de clase igualito, igualito. Yo, o sea, profesor, o sea, alguien que sea profesor bueno, profesor malo llega y te lo dice y ya, pero alguien que sea profesor bueno, que yo los tuve, aprendí de ellos, fueron mi motivación para yo también saber cómo enseñar las cosas de una mejor manera. Y yo recuerdo que esos profesores fueron los que me enseñaron a mí a pensar y a cuestionármelo todo. Yo recuerdo que un día en un salón de clase, una profesora me empezó a cuestionar a mí una respuesta que yo di y me hizo como 17 preguntas de mi respuesta en medio de una clase y se pasó como 40 minutos de la clase en eso. Y al final del día yo siento que yo ese día aprendí más con su cuestionamiento que si ella hubiera venido y me hubiera enseñado algo directamente. Ajá. Porque ella me empezó a decir, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué lo tomas de esta manera? Y no ves que diciendo esto ya tienes tal ideología prejuiciada, no sé qué. Y no ves que haciendo esto ya te vas por otro lado. Y ahí aprendí yo de tantas cosas a la vez, pero lo aprendí en medio de un cuestionamiento. Y eso hizo que eso se me marcara en mi mente y nunca se me olvidara. Entonces, esas cosas también son inspiradoras y me enseñaron a mí métodos de cómo llegarle a las personas y de cómo darle a las personas las cosas y de cómo empezar con una frase, una pregunta, una frase catchy, algo que te haga cuestionarte a ti como usuario, empezar como de alguna manera que las personas queden atrapadas en el video y puedan ver el contenido. 100%. Y eso siempre ayuda a que al final del día el video siga mostrándosele a más personas, porque si no, no se le muestra y se queda ahí. Ujú. Entonces, todas esas cosas son como aprendizajes, cosas que venían de Cuba, cosas que aprendí aquí, cosas que fui mezclando y así sucesivamente es como que un constante aprendizaje. Claro. Me gusta esa ideología y esa mentalidad de ser un aprendiz eterno, Exacto. estar en ese constante aprendizaje y creo que esa es una de las claves fundamentales para seguir desarrollándose como persona, como profesional y poder llegar a grandes resultados en los diferentes proyectos que uno tenga. Te quería decir, bueno, primero, felicidades por esa determinación, por haber tomado el riesgo, por haberte atrevido y como dijiste, por tener esa convicción de no quedarte en casa y venir a crear otra casa en algo que envisionaste y que hiciste a pesar de las adversidades. Eso nos deja una lección invaluable. Agradecerte por haber venido a compartir este espacio. Gracias a ti por haberme invitado. No, por supuesto, a todas las personas lo pueden encontrar como el friki de los libros. Igual pues su perfil y todo lo van a ver en los diferentes canales de nosotros, en mi canal personal también cuando salga este episodio. Y por último, para cerrar, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética con la que yo cierro todos los episodios. No sé si tal vez ya la viste y sabes por dónde va el tema, pero para las personas que son nuevas en este canal quiero que la escuchen y tengan un poco el contexto. Toda persona en su vida ha afrontado momentos difíciles, incertidumbre, altos y bajos, y de una forma u otra, por ser como somos, los seres humanos somos resilientes, los hemos superado. Sin embargo, hay momentos en donde se siente, y cuando estás ahí parado, en ese momento es muy real, es muy intenso, hay mucha incertidumbre y uno se siente ahogado, ¿no? Pero las cosas las superamos. Pero Claro. si hipotéticamente Lázaro, con quien estoy hablando hoy, pudiese viajar al pasado y a encontrarse ese Lázaro más joven en un momento de mucha incertidumbre y con lo que has aprendido hasta el día de hoy, dejarle un consejo a ese Lázaro más joven, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que el principal consejo que yo le daría es como que siga para adelante, que no se deje llevar por todas las circunstancias adversas, que fueron muchas en su momento, y que esa persona tiene que aprender a ser feliz donde quiera que esté. Porque yo algo que le diría al Lázaro del pasado es que tiene que aprender a ser feliz. Donde quiera que te encuentres, hagas lo que hagas, tienes que aprender a ser feliz. Porque ese tiempo no se recupera y ese tiempo que tú pasas mal no se recupera y el tiempo que tú eres infeliz no se recupera y al final, para 2 días que vivimos, que ya nos morimos y ya se acabó todo, ese tiempo hay que aprovecharlo lo más posible. Y
ese es mi consejo principal. Hay una frase que a mí no se me olvida de uno de mis libros favoritos, que es El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, que él dice al final que el hombre siempre anhela una felicidad más allá de la que le es otorgada y más allá de la que tiene en este momento. Esa idea es la idea que a mí me impulsa siempre a seguir adelante, porque obviamente uno nunca es feliz. Pero uno tiene que aprender a hacerlo con lo que tiene y con el lugar con el que tú estás en la actualidad. Pero yo creo que precisamente lo humano es sacrificarse. Lo humano es luchar. Lo humano es ir hacia adelante de las dificultades. Porque si tú lo tienes todo dado, si tú vives en el paraíso, si tú lo tienes todo a la mano, no puedes ser feliz. Tu vida no tiene sentido. Yo pienso que la vida humana tiene sentido precisamente porque tienes la oportunidad de sacrificarte y de lograr lo que tú quieres en la vida. Y de ser feliz cuando lo logres. Y luego, cuando lo tengas, ser infeliz nuevamente porque quieres algo distinto y luego luchar para lograrlo y volver a ser feliz y así sucesivamente hasta que logres todas y cada una de las cosas que tú te propongas. Entonces, precisamente eso es lo humano, sacrificarse a tener los logros y ser feliz. Y luego seguir viviendo ese ciclo hasta que cumplas todo lo que en la vida tú te has propuesto. Entonces, mi consejo para ese Lázaro es precisamente que aprenda cómo ser feliz. Que aprenda que para ser feliz hay que sacrificarse mucho, hay que sufrir mucho, pero que al final llegas al lugar donde tú querías y al final logras lo que tú habías necesitado. Y eso te impulsa a seguir logrando cosas nuevas. Increíble, increíble, Lázaro. Bueno, te agradezco muchísimo nuevamente. Gracias a ti. Gracias a ti, hermano. A todas las personas que están aquí, que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos una semana más. Esto es Personal Upgrade Academy. Y como ya saben, nos vemos el próximo lunes con un episodio nuevo. Bless. Chao.